La arena estaba vacía todavía. No más el olor, tierra húmeda, sangre vieja, aserrín y ese perfume dulce y podrido que se pega a las paredes de cualquier plaza que ha visto suficiente. El sol de las 3 de la tarde caía derecho sobre el ruedo como una maldición sin nombre, y ahí adentro, en ese corral oscuro detrás de los toriles, un toro blanco como la leche recién ordeñada esperaba sin entender nada. Eso ya lo sabes, compadre. Ya conoces cómo termina. Pero lo que el corrido no te cuenta, lo que nadie se atreve a decir en voz alta en los ranchos del norte, es la historia de antes. La historia de un animal que nació creyendo que los humanos eran su manada, y que murió sin poder entender por qué la manada lo abandonó. Esa historia, compadre, es la que te voy a contar hoy. Si es la primera vez que llegas a este canal, te digo de una vez, aquí no contamos corridos. Aquí contamos lo que los corridos no caben. Dale like si quieres escuchar más historias así. Suscríbete para que no te pierdas la próxima y déjame en los comentarios si ya conocías al toro Palomo. Ahora sí, compadre, cierra los ojos un momento. Vuélvete para atrás. Rancho La Encantada, municipio de Jerez, Zacatecas. Un año que no importa porque en los ranchos de tierra colorada el tiempo no corre igual que en las ciudades. Don Refugio Villanueva Reyes tenía 54 años. 3 hijos que se habían ido al norte a buscar lo que la tierra seca no les quería dar, y un rancho que heredó de su padre con la condición de no venderlo nunca. Era un hombre callado, de esos que hablan más con las manos que con la boca. Calloso hasta los codos. Con esa mirada de quien ha visto llover y no llover demasiadas veces como para todavía sorprenderse de algo. La vaca que parió esa madrugada de febrero se llamaba La Consentida, y no era por capricho el nombre. Era la única vaca fina que le quedaba a don Refugio de una partida de 6 que había comprado con crédito del Banco Ejidal 10 años antes. Las otras 5 habían muerto o las había vendido en años malos. La Consentida era lo que quedaba de un sueño más grande. Parió de noche, sin ayuda, como paren las vacas que saben lo que hacen. Y cuando don Refugio entró al corral con su lámpara de mano, a las 4 de la mañana, porque no lo dejaba dormir el presentimiento, se encontró con algo que no esperaba. El becerro era blanco. No blanco con manchas, no blanco con algo de vallo en las patas. Blanco. Todo. Como si alguien lo hubiera hecho de nieve y lo hubiera puesto ahí en ese corral de adobe entre el estiércol y la paja húmeda de Jerez, Zacatecas. Don Refugio se quedó mirándolo un buen rato sin decir nada. «Palomo», dijo nomás. Y eso fue todo. Hay quien dice que los animales nacidos completamente blancos traen suerte. Hay quien dice que traen desgracia. Hay quien dice que no traen nada, que son nomás un animal con una mutación. Y ya. ¿Tú qué crees, mi hijo? Lo que sí sé, compadre, es que el Palomo creció de una manera que don Refugio nunca había visto en sus 54 años de rancho. Desde la primera semana, cuando don Refugio le llevaba el suero y después la leche de La Consentida en una botella con mamila de hule, el becerro aprendió a reconocer sus pasos. No los de su madre, los de él. Aprendía a distinguir el ruido de las botas de don Refugio en la tierra del corral con una precisión que el viejo encontraba difícil de explicarle a nadie sin que lo miraran raro. «Ese becerro me espera», le dijo una vez a su compadre Jacinto. «Me escucha llegar desde que abro la tranquera». Jacinto se rió. Dijo que todos los becerros hacen eso. Don Refugio no dijo más, pero él sabía que no era lo mismo. El Palomo creció siguiéndolo. Por el potrero, por el corral, hasta por el huerto de nopales que don Refugio tenía detrás de la casa. Si don Refugio se sentaba en una piedra a fumar su cigarro de hoja, el Palomo se paraba a 2 metros, sin hacer nada. Nomás ahí, como si la presencia del viejo fuera lo suficiente. Como si no necesitara más. Cuentan que la nieta de don Refugio, una chamaca de 8 años que venía de visita en Semana Santa, le tuvo miedo al principio porque era grande ya para entonces. Tenía como 2 años y los cuernos ya empezaban a apuntar hacia arriba. Pero el Palomo se acercó a ella despacio, bajó la cabeza
y la dejó que lo acariciara en el hocico, como si fuera un perro. La chamaca no le tuvo miedo nunca más. «Es que no es toro», le explicó don Refugio a su hija ese mismo día. «Es otra cosa». No supo decir qué. Los años malos en el campo mexicano no avisan, compadre. Llegan nomás, con la cara de una sequía, o de un precio que se desploma, o de un banco que cobra lo que prestó con intereses que crecen como maleza. Para don Refugio, el año malo llegó con la cara de los tres. La sequía se comió 2 temporadas seguidas. El precio del maíz cayó a la mitad porque llegó maíz barato del norte y los intermediarios del mercado pagaban lo que querían. Y el crédito que había renovado con el Banco Ejidal llegó a su vencimiento con una deuda que había crecido sola, sin que él la alimentara, no más por los intereses acumulados de los meses en que no pudo pagar. Don Refugio tenía 61 años para entonces. Sus 3 hijos mandaban algo desde el norte, no lo suficiente. La tierra que le prometió a su padre no vender nunca era lo único que le quedaba. Eso y el palomo. El palomo tenía ya 4 años. Pesaba cerca de 500 kilos, bien formado, el lomo ancho, los cuartos traseros de ganadería fina. La pelaje en blanca se había conservado intacta, sin una sola mancha, lo que era raro en un animal de rancho expuesto al sol y al polvo. Jura la gente que lo vio en esos años que parecía que la tierra de Jerez no lo ensuciaba. Como si lo rechazara, un martes de mayo llegó al rancho un hombre que don Refugio no conocía. Camioneta nueva, botas de piel de avestruz, sombrero que costaba más que lo que producía el rancho en un mes. Se llamaba Godoy. Decía que era empresario ganadero. Pero la gente de Jerez sabía lo que era Godoy, ganadero de plaza. Proveedor de toros para las corridas del circuito de feria de Aguascalientes, San Luis, Guadalajara. Godoy entró al corral, vio al palomo y se quedó callado 3 segundos completos. 3 segundos en un hombre como Godoy eran mucho. «¿Cuánto por ese toro?», preguntó sin rodeos. Don Refugio dijo que no estaba en venta. Godoy fue al rancho 4 veces en 3 meses, cada vez con un número más grande. Don Refugio dijo que no 4 veces. La 5ª vez, Godoy no fue solo. Fue con un contador que traía los números del banco. La deuda, los intereses, los plazos. Los puso sobre la mesa de madera de la cocina de don Refugio con la calma de quien sabe que ya ganó. «Con lo que te doy por el toro, salda la deuda y le quedan a usted 20,000 pesos. El rancho se queda en su familia». Don Refugio miró los papeles. Los miró mucho tiempo. Hay momentos, compadre, en que un hombre no decide, nomás cede, porque ya no tiene fuerzas para seguir sosteniéndose, porque la vida le ha ido quitando todo lo que necesitaba para decir que no, hasta que nomás queda el sí. No lo sientas por él. O sí, siéntelo, pero entiende, era un hombre solo, viejo, con una deuda que no tenía salida. Y un rancho que le había prometido a su padre que no vendería nunca. Firmó. El camión llegó a los 3 días. Era un tráiler de ganado. Ese tipo de camión largo con ventanillas de lámina por donde se filtra el aire y se escapa el sonido. Don Refugio no salió al corral cuando llegaron los hombres de Godoy. Se quedó adentro de la casa, en la cocina, con su café que ya estaba frío, mirando la pared. Afuera, los mozos de Godoy trataron de entrar al palomo al tráiler. El palomo no era un animal bravo, nunca lo había sido, pero tampoco conocía a esos hombres. No reconocía sus voces. Retrocedía cada vez que se acercaban, no con miedo, con extrañeza, como quien espera que aparezca alguien de confianza que explique qué está pasando. Uno de los mozos fue a la puerta de la casa y le dijo a don Refugio que el toro no entraba. Don Refugio salió. El palomo lo vio desde el otro extremo del corral y vino trotando hacia él. Sin duda. Sin titubear. Con esa confianza que había construido en 4 años de mañanas juntos. De tardes en el potrero. De noches en que el viejo se asomaba al corral, nomás a revisar que todo estuviera bien, y el palomo levantaba la cabeza y la volvía a bajar tranquilo. Se paró frente a don Refugio. Bajó la cabeza.
esperó la mano en el hocico. Don Refugio le puso la mano, lo acarició. Una vez, despacio. Después dio media vuelta y entró a la casa. No lo volvió a ver. Los mozos subieron al palomo al tráiler sin problema. El animal entró solo, siguiendo nomás el morral de maíz que le pusieron adelante. Entró mirando hacia atrás, hacia la puerta cerrada de la casa donde había vivido 4 años, hasta que la lámina del tráiler se cerró y ya no quedó nada que mirar. Lo que cambió no fue el toro. Fue el mundo que decidió mirarlo diferente. Compadre, aquí viene lo que no vas a poder explicarte con facilidad. El palomo llegó a la ganadería de Godoy en el Bajío. Tierra plana, pastizales buenos, agua. Una ganadería de toros de lidia donde los animales crecen separados, sin contacto humano, precisamente para que desarrollen bravura, para que aprendan a embestir, para que cuando lleguen a la plaza estén cargados de esa energía que hace el espectáculo. El problema era que el palomo no era un toro de lidia. Era un toro de rancho que había crecido creyendo que los humanos eran su familia. Los encargados de la ganadería de Godoy lo notaron desde el primer día. El animal no reaccionaba a los capotes de prueba. Cuando los vaqueros de a caballo lo arreaban, él los seguía en lugar de atacarlos. Cuando algún peón entraba al potrero, el palomo se acercaba curioso, no agresivo. Godoy mandó al veterinario. El veterinario dijo que el animal estaba sano. Mandó al entrenador. El entrenador dijo que el toro era manso. Demasiado manso. Este toro no sirve para la plaza, le dijo el entrenador a Godoy. Godoy miró los papeles. Ya había pagado por el palomo. Ya había anunciado su presentación en la Feria de San Marcos como el gran evento de la temporada. El toro blanco de Zacatecas. Pieza única. Un espectáculo visual que nadie iba a olvidar. Ya había cobrado adelantos de los empresarios de la plaza. «Lo meto igual», dijo Godoy. Nadie en esa ganadería dijo nada. Así son esas cosas, compadre. Ya sabes cómo son esas cosas. La Feria de San Marcos en Aguascalientes es una de las más antiguas del país. Hay corridas desde el siglo XVIII en esa ciudad. Las gradas de la plaza se llenan de gente que entiende de toros y de gente que fue nomás a ver el espectáculo. Sombreros, vestidos de colores, micheladas y sol de las 4 de la tarde. El día que salió el palomo al ruedo, la plaza estaba llena. Lo anunciaron así en el programa. Toro blanco, procedencia Zacatecas, extraordinario ejemplar de pelaje único. Y la gente que estaba en las gradas y que nunca había visto un toro completamente blanco se puso de pie cuando abrieron los toriles y el animal salió al ruedo. Porque era hermoso, compadre. Eso hay que decirlo aunque duela. Era hermoso de una manera que no cuadra con un lugar así. Blanco bajo el sol de Aguascalientes. Grande, bien formado. Y cuando entró al ruedo, se detuvo en el centro y miró las gradas. No con miedo. Con curiosidad. Hay quien dice que el palomo giró la cabeza buscando algo entre la multitud. Hay quien dice que nomás estaba desorientado por el ruido. Jura la gente que estuvo cerca de los toriles que el animal olfateó el aire varias veces, como quien busca un olor conocido entre miles de olores desconocidos. El matador salió con su capote. El palomo lo miró. No embistió. El matador agitó el capote. El palomo dio un paso hacia él, no en embestida, sino como quien se acerca a saludar. El matador tuvo que retroceder. Las gradas empezaron a murmurar. Salieron los picadores a caballo. El palomo se acercó al caballo, no al picador. El caballo, que tenía peto protector y estaba entrenado para eso, no se movió. El palomo olió al caballo. Retrocedió. No había bravura. No había instinto de ataque. Solo había un animal de 500 kilos que buscaba algo familiar en un lugar donde todo era extraño y hostil y ruidoso, y no había nadie que él conociera. Las gradas empezaron a silbar. Primero unos cuantos. Después muchos. En la terminología taurina, compadre, cuando un toro no embiste,
cuando no tiene bravura, cuando defrauda las expectativas de la plaza, le llaman manso. Y un toro manso en la plaza es una humillación para el ganadero y para el empresario. La tradición dicta que ese toro sale del ruedo vivo, devuelto a los corrales, descalificado. Godoy estaba en un palco. Lo vi. Bueno, cuentan que lo vieron, con la quijada apretada, la cara roja. Mandó una señal. Los banderilleros salieron, clavaron los palos de colores en el lomo del palomo, que es parte del rito aunque el toro no haya embestido. El animal bramó, se sacudió, pero no embistió. Y ahí, compadre, ahí está el mero corazón de esta historia. Porque el palomo no murió peleando. No murió bravo. No murió como lo que Godoy quería que fuera. Murió sin entender, con esa resignación de quien sabe cosas que preferiría no saber, o tal vez peor, con la inocencia de quien no sabe nada y confía de todas formas. Cayó en el centro del ruedo, blanco sobre la tierra café de Aguascalientes, y la última cosa que hizo fue lo mismo que había hecho siempre. Levantó la cabeza y miró hacia donde estaba la gente. Como quien busca una cara conocida, no la encontró. La gente de Jerez supo lo que había pasado antes de que don Refugio lo supiera. Así viajan las noticias en los ranchos del norte. De boca en boca, de rancho en rancho, hasta que llegan a donde tienen que llegar. La hija de don Refugio fue la que le dijo. Una noche, en la cocina, con el café caliente esta vez, porque ella lo había hecho. Don Refugio no dijo nada. Se quedó mirando la mesa. La misma mesa donde Godoy había puesto los papeles del banco. La misma mesa donde él había firmado. Después se levantó, salió al corral vacío y se quedó parado ahí en la oscuridad. Solo. Sin encender la lámpara. No lo sabe nadie cuánto tiempo estuvo ahí. No lo sabe, y probablemente nadie lo va a saber nunca. Su hija dice que cuando entró a buscarlo, él estaba parado en el mismo lugar donde el palomo siempre lo esperaba. En ese pedazo de tierra entre el bebedero y la pared de adobe, donde el toro se paraba cuando escuchaba los pasos del viejo. Don Refugio tenía la mano extendida, como si esperara que alguien bajara la cabeza y la pusiera ahí. Nadie bajó la cabeza. Hay una moraleja fácil en esta historia, compadre. La de la traición, la del dinero, la de la inocencia castigada. Puedes quedarte con esa si quieres. No te la voy a quitar, pero la historia que me llegó a mí de los ranchos de Jerez no habla de traición. Habla de algo más difícil de nombrar. Habla de lo que pasa cuando un ser vivo, cualquier ser vivo, entrega su confianza completa a otro, y ese otro no tiene la capacidad de estar a la altura. No por maldad, por debilidad, por miedo, por una deuda bancaria y un rancho prometido a un padre muerto. Eso no se cura con remedios ni con doctores. Eso se carga. Don Refugio vendió el rancho 2 años después. Ya no le importó el juramento. Dijo su hija que nunca volvió a tener animales. Ni un perro. El palomo no fue solo un toro. Fue la última cosa viva que creyó en ese hombre completamente y sin condiciones. Y el hombre lo supo. Eso fue lo que no pudo cargar. Milagro o maldición, compadre. Inocencia o deuda. Tú lo decides. Pero ya conoces la historia que el corrido no te contó. Los viejos de Jerez todavía la cuentan cuando hay noche de luna negra y el viento arrastra el olor a salvia desde los cerros. Dicen que a veces, en el corral vacío del rancho La Encantada, se escucha en las madrugadas de febrero el sonido de pezuñas en la tierra. No más unos pasos, no más un momento, y después el silencio. Hay quien dice que es el viento. Hay quien dice que es otra cosa. Yo no sé, compadre. Yo nomás cuento lo que me cuentan. Ahí en tu pantalla hay otra historia esperándote. Una historia que tampoco cabe en una canción. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.